Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Si hay una diapositiva en particular en tu presentación que crees que te sería útil en otros medios, puedes guardar esa diapositiva como una imagen y usarla en consecuencia. Aquí te voy a explicar en este breve vídeo cómo podemos guardar una diapositiva específica como una imagen desde Microsoft PowerPoint. Por lo tanto, tenemos abierto ya este PowerPoint, ¿vale? Que es una de las plantillas que viene por defecto en Microsoft. Y vamos a suponer que esta es la plantilla en cuestión que yo quiero guardar como una imagen. Lo que tenemos que hacer solamente es seleccionar la plantilla y después nos vamos a ir a Archivo y nos vamos a guardar como. Una vez que estamos en guardar como, le vamos a dar a examinar. Y si te fijas aquí tenemos ya, bueno, el típico botón de guardar, ¿no? Vamos a elegir esta ubicación, le vamos a dar seleccionar el tipo y verás que aquí vienen varias formas, ¿no? Aquí tendremos que buscar el formato. Si te fijas, PowerPoint te ofrece diferentes tipos de formato. Formato gráfico .gif, .jpg, .png. Incluso también lo puedes mirar si hay algún otro, ¿vale? Por aquí abajo, para cerciorarte de que sea como imagen. Yo voy a elegir PNG y le voy a dar guardar. Una vez que le doy guardar, nos está preguntando qué diapositiva deseas exportar. Si le damos en este botón, exportaríamos todas las diapositivas de esta plantilla, de este documento, y le voy a dar solo en esta porque en un principio es solo esta la plantilla que a mí me interesa. Yo voy a minimizar esto y si te fijas aquí, ahora sí que tenemos ya un archivo, ¿vale? Con unas propiedades .png, como habíamos dicho, habíamos indicado anteriormente, un formato de imagen, y lo vamos a abrir para que vean que esta plantilla ya se ha guardado correctamente como una imagen. Así de sencillo es como podemos guardar una diapositiva desde Microsoft PowerPoint con un formato de imagen. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.